Entonces dijimos, browse, seleccionan el deck que ustedes estén utilizando, organizan por fecha y se supone que como acabamos de salir de micro, todas las que estén ahora aquí al final, usted la ubica hasta donde comienzan sus flashcards de micro y sencillamente da clic derecho, change deck, aquí le da agregar, pone micro, le da ok, crea su deck y ya usted pasa toda la flashcard de micro por todos lados y va teniendo ahí el control de eso. Para que le vaya bien, porque si no, mire, es un problema, un problema, un problema. Yo, una pregunta, yo subí la última clase, ¿verdad? Bueno, recuérdenme chequear, pues yo creo que la última no la he subido. Pero en fin, No, tú no salimos la de has micro, subido. no la he subido, yo creo que no. Perdón. No. Eh, como nuevamente como dije, salimos de micro, entre comillas, vamos a entrar a patológica. Miren, con patológica pasa algo interesante que pasa con algunos temas, como fármaco, en el cual ustedes tienen un capítulo donde hay un debriefing general de los conceptos de la asignatura, en este caso concepto patológico, pero la discusión, el core de patología no está aquí, no se discute aquí hay generalidades. Cada vez que nosotros entremos a un órgano posteriormente, algún sistema, va a haber un approach desde el punto de vista patológico. Patología es el core del examen, como 40% del examen es patología. 30-40% del examen es patología. Ahora, no le estoy diciendo con eso de que tienen que decir patología y volverse loco y lo otro tal en banda. No, no. Recuerden que siempre es con cadena. Le ponen aspecto patológico, pero se lo mezclan con bioquímica, con inmuno, con micro. O sea, no es de que hay que saber patología ya, no, hay que sabérselo todo. Pero tienden a tener un enfoque patológico. Patología, nosotros lo vamos a ver esencialmente en tres componentes: micro, macro. Micro ya nosotros vimos un poquito cuando hablamos de los acute rejection, que vimos que los aspectos patológicos, el tipo de célula, el tipo de daño, los cambios eran importantes para uno poder, sin ni siquiera saber cuál es la patología, con tu ves la imagen ya tú sabes por dónde va el asunto, te organizas. Macro, el nombre lo dice, son los aspectos macroscópicos, los cambios estructurales visibles que ocurren en los órganos. Más adelante, cuando entremos a cardio, vamos a ver, por ejemplo, las miocardiopatías que se dividen en dilatadas y restrictivas. Bueno, tenemos varias. Aparte de esas, realmente hay otra que es la... Miren, no nos vamos a complicar para no hacer el desglose completo. Pero miren, cuando hablemos de miocardiopatías, clásicamente nosotros vamos a ver esto. Dilated myocardiopathy. Nosotros vamos a ver esto. Mírenlo aquí. Vamos a ver que la miocardiopatía se divide en dilatada, restrictiva e hipertrófica. Vamos a decir que hay un... Mírenlo aquí. Y nosotros vamos a ver microscopías de los cambios y vamos a ver macroscopías. Y con sencillamente usted ver una imagen, usted tiene que saber ya que, por ejemplo, yo sé que eso es miocardiopatía dilatada. ¿Por qué? El corazón está enlarged y las paredes cardíacas, el músculo cardíaco se ve como thin, como delgado, miocardiopatía dilatada. Esta miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo yo lo sé? Porque miren cómo está. Primero, miren el lumen ventricular chiquititico. Por eso es
eh, algunos la Concéntrica. determinan, o sea, es concéntrica, pero algunos la determinan como un patrón obstructivo, donde hay problemas con el llenado. La contracción excelente, muchacho, el corazón tiene una potencia contráctil increíble, pero como no se llena de manera adecuada, cae en fallo cardíaco. Porque no puede bombear. Tiene el poder de bombear mucho, pero no la capacidad de bombear lo que se necesita por latido. Entonces, desde ahora nosotros vamos a ver ese tipo de cosas, cambios estructurales. Lo otro que vamos a ver son los aspectos fisiopatológicos desde la génesis, el insulto fisiológico hasta estos cambios o adaptaciones. Eso es lo que vamos a ver. De eso se trata patología. Hay algunos solapamientos con temas que hemos visto, pero en pocas palabras, eso es. Una pregunta, Giuliano. Ajá. ¿Y el libro que se llama Patoma? Bueno, señores, ahora mismo, bueno, yo le voy a hablar de mi experiencia, que es lo único que yo sé, naturalmente. Yo lo leí y lo leí. Está muy bien estructurado, está muy chévere, amplio. Si usted tuvo la oportunidad de leerlo, perfecto, amén. Pero ahora mismo, por ejemplo, después que nosotros acabemos, si usted se siente deficiente en patología, puede darle para allá. O ahora, si usted tiene la capacidad de dedicarle tiempo extra y tiene cosas que pueda leer First Aid y pueda leer Patoma sin ningún problema, sin sacrificar nada, pues hágalo, que no está de más. No estoy diciendo que no. Eso de hecho el libro es recomendado por patología. Pero como nos vamos a enfocar en First Aid, asegúrese de primero resolverme con esto. El punto es que no me pueden descuidar First Aid ahora mismo, porque aquí que nos vamos a enfocar. Ahora, la gran mayoría, si no todos, de los conceptos patológicos que están descritos en Patoma, eso es lo que el debriefing que yo le voy a hacer es técnicamente eso. La diferencia entre First Aid y Patoma es sencillamente que en Patoma el disclosure tiende a ser un poco más extenso, pero eso es lo que estamos haciendo aquí. Pues para motivos prácticos, concéntrense en First Aid. Si tiene tiempo y no me va a sacrificar más nada del proceso, es esto. Y no me va a sacrificar más nada del proceso, lea Patoma, excelente libro. Hay otras cosas por ahí, otro material que son Goldgen. Los audios de Goldgen, eso es muy famoso, todo el mundo lo usa. Sí, también. Yo lo Y unos intenté, audios pero yo no pude. Porque esos son como literalmente como Yo no una pude clase grabada. tampoco. Yo no pude. Yo no pude, pero eso está por ahí. Si usted aprende así, si a usted le gusta eso, como tipo Calder, una gente ahí que sabe muchísimo hablando muchas cosas, usted le da para allá. O si usted, por ejemplo, está moviéndose mucho últimamente y no tiene problema con los audios, pues usted le da por ahí. Si no lo encuentra, me avisa que yo se lo mando. Pero el debriefing regular, o sea, la ampliación la vamos a hacer aquí. Pero nuevamente, First Aid y después Patoma. Sencillo como eso. Y el detalle es que Patoma técnicamente un libro. Entonces, en patología lo primero que nosotros vamos a ver es esto. Adaptaciones celulares. ¿Qué ustedes entienden por adaptación celular? ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que entendieron? Grita, Rafael. La adaptación celular es un tipo de mecanismo que utiliza las células eucariotas las células del cuerpo para poder contrarrestar cualquier tipo de estímulo o lesión, tanto fisiológica como patológica a la que se encuentra sometida. Esta va a cambiar tanto su estructura física, también como puede hacer cambios a nivel del ADN, y estos son de cambios reversibles.
También la forma que tiene la célula de hacer, o sea, de regular el estrés que está ¿Y qué es recibiendo. estrés? Bueno, puede ser toxinas, puede ser radiaciones, No, pueden pero digo, ser en un enfoque general, cuando nosotros hablamos de estrés aquí, ¿a qué es que nos referimos? ¿Cómo tú me resumes todo Básicamente, eso? Aumento de en masa. resumen, en resumen sería cuando el medio ambiente prácticamente de la célula cambia a un ambiente en el cual digamos que ella no está acostumbrada o que no es el normal para ella, entonces eso le causa estrés y por lo tanto entonces ella se ve obligada a hacer ciertos cambios estructurales para entonces poder adaptarse a ese medio al que ella se está enfrentando. Ok, realmente yo no tendría mucho que agregar a lo que dijo Rafael, bastante completo. Eh, Adaptaciones celulares, como su nombre dice, son los diferentes cambios posibles frente a un estresor. El estresor puede ser fisiológico o patológico. Sencillo como eso. Algunas veces esos cambios son para supervivencia, a veces esos cambios son para mejorar función y a veces para pérdida de función. Entonces, hay dos tipos de cambios generales, que son las adaptaciones fisiológicas y las adaptaciones patológicas. Las fisiológicas clásicamente, oigan bien, clásicamente tienden a ser reversibles. Excepción siempre hay, con atrofia y consideraciones. Las patológicas, cuando se cronifican, tienden a ser irreversibles, aunque en fases iniciales son reversibles. Eso es importante para cuando nosotros más adelante hablemos de en gastro, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico, esófago de barrera, adenocarcinoma de esófago. Cuando hablemos de la progresión. ¿O se acuerdan que el Helicobacter pylori aumentaba el riesgo de cáncer, de adenocarcinoma gástrico y de maltoma? Pero que si usted eliminaba la infección, desaparecía el riesgo. E incluso si usted tenía ya maltoma principalmente, y usted trata el Helicobacter pylori de base, cuando usted erradica el Helicobacter pylori regularmente, el maltoma regresa. Oye, las malignidades en estadios prematuros iniciales pueden ser reversibles, pero clásicamente en un contexto crónico irreversible. Entonces, este chart que está aquí es bastante explicativo. Hiperplasia, aumento de número. Hipertrofia, oigan bien, para que no se me confunden. Hiperplasia es el aumento de número de células funcionales de un órgano. Si tú aumentas la cantidad de células de un órgano, aumenta su función. Eso es una respuesta clásica de los órganos con componentes endocrinos. Más adelante nosotros vamos a hablar de hipertiroidismo. Y una de las causas de hipertiroidismo son los nódulos calientes, los nódulos tiroideos, donde hay hiperplasia local. Puede ser diseminada, pero en el caso de los nódulos calientes, hiperplasia local, y tú aumentas la cantidad de células, aumentas la cantidad de coloides tiroideos, y si tienes más coloides, si tienes más folículo tiroideo, eso es igual a más funcionamiento celular, eso es igual a más hormonas tiroideas. Eso es clásico de los órganos endocrinos.
Para tú secretar más hormonas necesitas más células. Sencillo como eso. Hipertrofia. En hipertrofia, como ustedes ven acá, hay un aumento de función a expensas de crecimiento de tejido. Crecimiento de tejido. Aumento de número de células. Crecimiento del tejido. Hipertrofia, las células se ponen grandes. Hipertrofia, clásico, células musculares. La gente que va al gimnasio se pone el buchuito, con el tiempo desarrolla más capacidad de manejar peso, resistencia. Crece el tejido, pero crece a expensas de agrandamiento de las fibras musculares. No es que hay más células musculares. Fíjense, estos dos cambios principalmente se dan cuando hay aumento de demanda. Y que pasa hiperplasia o hipertrofia depende del tipo de célula, más que del estímulo. Sencillo como eso. Atrofia. Atrofia es pérdida de contenido celular. Regularmente atrofia, el ejemplo clásico podemos dividirlo en dos. El clásico es los yesos, los casts. Que te ponen un cast, dura ahí 3 semanas con eso, sin mover ese pie. Y cuando te quitan el cast, el pie o la mano, el compartimento muscular está como que se murió ese lado ahí. Que no sirve, que se ve delgado, pierde masa muscular, grasa. Que tú no tienes fuerza, tienes que ir a physical therapy. Eso es lo clásico. Ese es el caso de músculo. Atrofia también puede venir por disregulaciones endocrinas. Vamos a ver más adelante que las personas que se inyectan diferentes tipos de hormonas causan atrofia secundaria del órgano que normalmente lo produce. Por ejemplo, personas que utilizan hormonas tiroideas, T3, T4, levotirosina, para bajar de peso, desarrollan secundariamente atrofia, si cronifican el proceso, atrofia de glándula tiroides. ¿Por qué? Porque si usted ya está produciendo, si usted se está dando T3, T4, vamos a ver más adelante que baja. ¿Quién se encarga de regular directamente la producción? TSH. Si baja la TSH, se pierde el estímulo funcional en la glándula tiroidea. Y si esto se cronifica, da atrofia. Porque lo que técnicamente el mensaje es: se está produciendo mucho, deja de producir. El problema es que la glándula no está produciendo, sino que se está inyectando. ¿Con qué pasa mucho eso también? Testosterona. Los fisiculturistas le ponen atróficos los testículos. ¿Por qué? Usted se está inyectando testosterona. Y con esa carga de testosterona, usted está disminuyendo la secreción de LH-FSH en el hombre. Y si no hay LH-FSH, no hay quien estimule a Lady Sertoli en el testículo. No se necesitan entonces, si hay mucha testosterona, por atrofia. Siempre que usted lo agarre de inicio, todo se resuelve. Si es muy crónico el proceso, eso no va para atrás de ninguna manera. La misma glándula suprarrenal, también con los glucocorticoides. Con los corticoides, sí. En renal vamos a ver que se divide en 3 componentes. En glomerulosa fasciculata reticular. Y sí, hay capas que se pierden, otras que se mantienen. Pero sí, personas que tienen enfermedades
autoinmunes que tienen que estar constantemente inmunosuprimidas, que le dan esteroides. Nuevamente, clásicamente, todas estas adaptaciones son, como vimos, por algún estresor. Algo cambió. Reversible. Usted va al gimnasio, se pone el buchubito, deja de ir al gimnasio, va para atrás. Normal. Sencillo como eso. Ahora, estos son cambios, como dijimos, fisiológicos. Luego están los cambios patológicos, que regularmente suceden a base de inflamación local crónica o algún agente externo que tenga la capacidad de inducir, aparte de inflamación, que pueda inducir daños nucleares al DNA. Lo único que en este caso nosotros nos bypaseamos esto y caemos de una vez en neoplasia. Si usted tiene estas células normales y aquí rayo ultravioleta, rayo X, o usted tiene algunos de los síndromes que hemos mencionado, ataxia telangiectasia, xeroderma pigmentoso, síndrome de Lynch, y hay afectaciones estructurales nucleares, mutan células, se puede desarrollar neoplasia directamente. Pero cuando hay inflamación, cuando la causa es inflamación, como el caso del Helicobacter pylori y adenocarcinoma o maltomas gástricos, pues entonces hay pasos. Primero tenemos displasia. Vamos a suponer, como vemos acá, que este era el conteo celular original. Lo que nosotros vemos en displasia aquí, que lo que está representando es que hay un cambio estructural. Fíjense, aquí tenemos células cuadraditas. Vamos a imaginarnos también que estas células tenían cilios. Y miren el núcleo, que es relativamente central, uniforme. Todo el epitelio de donde esté esto es así. Fíjense en displasia cómo cambia. Cambia la forma de la célula. Se pierde la polaridad. Polaridad es que si tú tienes cilios, los cilios están todos aquí mirando al lumen. Aquí en la membrana basal ni en vasolateral tú nunca vas a tener cilios. Siempre van a estar aquí arriba. Entonces vamos a decir que aquí un cilio aparece por aquí o un cilio aparece por aquí. Hay pérdida de la polaridad celular, pérdida de la estructura, pérdida de la polaridad, pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Fíjense, aquí los núcleos no son uniformes y no están donde deberían estar. Miren, este está para afuera, este está un chin para arriba, este está de lado, es chiquito. Eso es lo que nosotros llamamos displasia. Nosotros tenemos un tipo muy especial de adaptación celular patológica, que es la metaplasia. Fíjense, esta célula es del epitelio de origen. Esta se mantuvo igual, pero las otras tres cambiaron. Vamos a decir que esta era una cúbica simple, que se transformó posteriormente en columnar. El ejemplo clásico de metaplasia es el esófago de Barrett. ¿Cómo es que se llama? Escamocolumnar junction. Esophagus. Ahora acá. Nosotros tenemos el esófago. El esófago tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, que está diseñado para... Voy a traerlo para acá. No vamos a llevar este la abrasión. Que está diseñado
traer esto también para acá. Vamos a dejarla ahí. Que está diseñado para manejar estrés, temperatura, es fuerte, esto es tosco. ¿Qué es lo que baja por aquí? Comida. Cosa fría, Aguantar la cosa presión. caliente. Entonces este epitelio es fuerte, es resistente. Se repone rápido. Todo lo que tú necesitas para estar manejando asunto mecánicamente. Cosas frías, cosas calientes, cosas que pullan. Cosas ásperas. Y transitoriamente que pueden ser ácidas o básicas, porque esto es tragar y ya. No es para quedarse ahí. Es resistente. ¿Qué sucede? En el estómago nosotros lo que tenemos que manejar es pH. Sobre todo pH bajo. Por ende, aquí nosotros tenemos otro epitelio, un columnar, que se especializa en manejar esto, pH. Por ende, aquí en el límite, llamado línea Z, donde termina el esófago y comienza el estómago, está el escamocolumnar junction, que es este que está aquí. Escamocolumnar junction. Tú ves, eso en una endoscopía, tú ves cómo cambia la disposición del tejido. Que no necesitamos una microscopía para ver el cambio. Se nota que este es más suave, más terso, que este es más robusto. ¿Qué sucede? Como mencionamos, este tejido gástrico está acostumbrado a manejar pH bajo. Eso es lo que hace. Para eso es que está especializado. Sin embargo, este no. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una patología que vamos a hablar más adelante que se llama GERD. Gastroesophageal Reflux Disease. Reflujo gastroesofágico. Donde hay pérdida de la contracción del esfínter esofágico inferior. O sea, este esfínter, bueno, ese está embromado ahí. Este esfínter, que es un esfínter fisiológico, normalmente esto aquí está cerrado. Se abre cuando usted traga, se relaja, entra y después se cierra. Y no permite que cuando el estómago se contrae para mezclar los alimentos con su contenido, se devuelva. Cuando hay entonces naturalmente algún tipo, esto es una hernia, pero cuando hay algún tipo de problema entonces aquí en la unión y el estómago se contrae, entonces el contenido gástrico puede subir. Puede subir y entrar en contacto con la mucosa esofágica, que no está diseñada para manejar contacto con pH bajo constantemente. Entonces, cuando este proceso se cronifica, cuando tú tienes años con esto, sobre todo sin tratar, porque GERD lo único que te da es, por lo menos al principio, que, como dicen, que tú repites. Que tú comes y que repites, que te sube y que te molesta, pero tú te sientas, te bebes un chin de agua y ya. Cuando esto ocurre por mucho tiempo, años, este epitelio esofágico comienza a adaptarse para poder manejar el pH ácido que sube constantemente. Eso se llama esófago de Barrett. Es una metaplasia escamocolumnar, donde este epitelio que es escamoso comienza a convertirse a epitelio columnar estomacal. ¿Por qué? Porque este escamoso no puede manejar adecuadamente el pH bajo. Sin embargo, el columnar sí. Entonces es una adaptación del epitelio frente al estresor pH ácido. ¿Cuál es el problema? Que si tú no corriges esófago de Barrett dando PPI aquí, proton pump inhibitors, antiácidos, pues como nosotros ya vimos aquí arriba, eventualmente va a progresar, puede progresar a neoplasia. Y precisamente tú no corriges esto, tú no corriges el esófago de Barrett, y eso es
adenocarcinoma de esófago, eventualmente. ¿Estamos un poquito más claros con las adaptaciones celulares? Sí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Estamos claros? Sí. Sí, eso tuvo magistral. Sí. Esa Bueno, explicación. miren. Por si acaso. Lo vamos a ver más adelante, pero por si acaso. El esófago, ya que estamos hablando de él, tiene una pequeña característica de interés muy importante para el STEP. El esófago se divide anatómicamente en 3 segmentos. Segmento superior, medio, inferior. Por ende se divide en tercios. Tercio proximal, tercio medio y tercio distal. El tercio proximal está compuesto de fibras musculares, ¿cómo que se llaman? Voluntarias o estriadas. Significa que el tercio proximal es el que nosotros controlamos cuando tú tragas, que tú decides cuándo tragar y tú dices no o no voy a tragar. Que tú manejas eso. Esa es la porción que nosotros manejamos de manera voluntaria, consciente. El tercio medio tiene 50% fibras estriadas y 50% fibras lisas. Es un intermedio, pero aquí regularmente nosotros no tenemos dominio. Ya eso es del sistema nervioso autonómico. Y naturalmente el tercio inferior es únicamente fibras musculares lisas, o sea, involuntarias. Trabaja de manera autonómica. En esófago nosotros vamos a encontrar cánceres en 2 lugares. Vamos a encontrar cáncer distal o cáncer proximal. Cáncer distal, el que hablamos, adenocarcinoma de esófago. Oigan bien, adenocarcinoma. En la parte proximal, el cáncer que se desarrolla es squamous cell carcinoma. Adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, carcinoma escamoso. Eso es importantísimo porque aparte de que son cánceres diferentes en un mismo órgano, en ubicaciones diferentes, tienen factores de riesgo diferentes. Adenocarcinoma, como vimos, GERD es un factor. El otro factor es obesidad. La obesidad aumenta la presión intraluminal gástrica. Y mientras más presión gástrica hay, más chance hay de que suba el contenido gástrico. O sea, que viene por ahí, por donde GERD. Pero clásicamente obesidad GERD, tienen que pensar en eso. El proximal está relacionado principalmente con 2 componentes. Hay más, pero clásicamente son 2. Fumar y el otro es alcohol. También ustedes pueden agregar ahí nitrosamina, sustancias, ¿cómo le llaman esto? Erosivas. Si usted, por ejemplo, come los asiáticos que comen muchas cosas como súper caliente y súper picante. Eso también. Pero clásicamente, alcohol y fumar. Eso es importantísimo con el esófago. ¿Estamos claros? Clásico, o sea, esto es super high yield. Nítido, está muy bueno ese cuadro. Esto es clásico, importantísimo. Desde el punto de vista del aspecto patológico. Pero nuevamente, un ejemplo clásico de metaplasia. Por si acaso, aquí arriba, esto de aquí es metaplasia porque es de escamoso a columnar, o sea, y se desarrolla carcinoma. Aquí arriba esto no es metaplasia, porque estamos hablando de un epitelio escamoso estratificado que se convierte en squamous cell carcinoma, no hubo metaplasia. O fue directo para neoplasia.
Yolano, una pregunta. ¿Esas lesiones se dan por sustancias químicas como cigarrillo o ¿Cuáles? por papiloma y ese tipo de cosas? ¿Cuál? Esa de escamoso cell carcinoma, Bueno, de depende del tejido. Depende del tejido. Cada vez que tú tienes la causa más común, las dos causas más comunes de cánceres de cabeza y cuello son fumar y HPV, papiloma, virus del papiloma humano. Importante, ya que mencionan cáncer de cabeza y cuello, oigan bien. A ver si veo una imagen. Hay un concepto interesante que se llama otalgia referida. No. Otalgia referida. ¿Cuándo ustedes van a sospechar de cáncer de cabeza y cuello? Nuevamente, personas que fuman, relaciones sexuales. Sobre todo relaciones sexuales de riesgo. O sea, comportamiento sexual de riesgo, promiscuo. Cada vez que ustedes vean que alguien, oigan bien, en un tónsil tiene una úlcera crónica, asuman que eso es cáncer. Lo otro, cada vez que ustedes tengan a una persona que le duela el oído, que le duele el oído y no haya nada por ningún lado, que no haya fiebre, no haya flema, no haga nada de... ¿Usted sabe lo que es nada? Nada, nada. Tiene que pensar en cáncer. Vamos a ver si aquí. Más o menos. No me gusta cómo está esto aquí. Voy a ver si más adelante le consigo una imagen donde se vea que es que los lugares, sobre todo los lugares más comunes donde aparecen los cánceres que no son visuales, nasofaringios, tienen comunicación directa con los mismos nervios vago, glosofaringio. Oh, mira, este me encanta. Miren, esta es la imagen. Esta es la imagen. Miren esto. Bueno, se ve feísimo. Pero miren, cada vez que usted tenga a alguien que le duele la oreja y no haya problema con, o sea, con el oído, y no haya nada, ni nada, de nada, ¿tú sabes lo que es nada? No hay nada por ningún lado. Ustedes tienen que pensar en laringoscopía. Tienen que chequear la faringe y tienen que chequear nasofaringe con todo, para resumir. ¿Por qué? Glosofaringio y vago, como les mencionaba, vamos a ver en neuro que comparten inervación con la oreja. La parte de aquí delante del conducto auditivo, la parte de adelante, es inervada por el vago. Más adelante nosotros vamos a hablar de síncope vasovagal y vamos a ver que una persona que se meta algo en la oreja y se tope en la parte delantera, lo que sería la pared anterior, puede desarrollar un síncope vasovagal. ¿Por qué? Porque el vago inerva esa porción. Y también inerva faringe. Por ejemplo, tiene un cáncer por aquí que no está dando ningún síntoma ni nada, pero hay invasión del vago del nervio, usted va a tener otalgia. Lo mismo en la base de la lengua. Lo único que aquí va a ser glosofaringio, el par craneal 9. Eso es importantísimo. Cada vez que ustedes ven de que una gente que le duela la oreja, le van a preguntar que encontraron un cáncer en la base de la lengua. ¿Por cuál nervio se dio este efecto de dolor referido? O faringe, que el tigre fuma. O que la esposa, no sé qué, que la diagnosticaron con HPV. Entonces eso es importante, tenerlo ahí. Miren. Está fino eso. No, muchachos, deja que entremos
En neuro hay muchas cosas bacanas. La lengua, cómo se distribuye, la sensibilidad. Neuro es chula. A mí me gusta neuro. Pero en fin, miren. Nosotros vimos aquí, también, aunque no lo mencionamos, que las adaptaciones, sean fisiológicas o patológicas, terminan en dos sitios. O en necrosis o apoptosis, no se preocupen que vamos a llegar a las diferencias. O neoplasia. Y eso sucede cuando hay injuria celular. Injuria celular se divide a sí mismo, reversible y irreversible. Pregunta clásica del step 1. ¿Cuáles son los cambios que te permiten diferenciar entre injuria celular reversible y irreversible? Cellular swelling, cuando ustedes ven una célula que está, le dicen a sí mismo swelling o esponjiosis. Eso indica que el cambio, que la injuria es reversible. Cuando ustedes ven alteraciones nucleares o blebbing, lo que le llaman blebbing o fragmentación de la membrana plasmática, irreversible. Esas son preguntas clásicas del step 1. Clásica. Ponlo aquí, blebbing. ¿Cuál es la diferencia entre apoptosis y necrosis? Necrosis siempre conlleva un proceso inflamatorio y regularmente es patológica. Cada vez que ustedes vean necrosis, eso es un proceso patológico que hay por ahí. El único proceso fisiológico donde hay necrosis es menstruación. Es el único proceso fisiológico donde hay necrosis y es por la naturaleza del menses. Detalles en OB. Bueno, ni siquiera en OB, eso es en reproductivo. Aunque hay por ahí que está OB, aquí. El único sitio donde hay, el único proceso fisiológico donde hay necrosis, menses. Importante. Fuera de eso, todas las necrosis son patológicas y tienen un componente inflamatorio. ¿Por qué inflamatorio? Necrosis, como ustedes están viendo, el contenido celular sale y todo lo que no esté donde va es un cuerpo extraño, es algo raro para el sistema inmune. Inflamación. Yo le daré una preguntita. ¿Menses es menstruación? Sí, menstruación, menses. Por otro lado, ustedes tienen apoptosis. Todo el mundo la conoce como muerte celular programada. La apoptosis es un proceso local, controlado, fisiológico y no inflamatorio. En apoptosis no sucede esto. Se fragmenta, sí, el contenido celular, pero se fragmenta en vesículas. No sale contenido para afuera. Es un proceso ordenado, controlado. No es como esto, se murió, una explosión, todo para afuera. Irregularmente la apoptosis es llevada a cabo por los CD8 positivos, por los NK, o si sencillamente sale el citocromo C de la mitocondria. Eso es un indicador de daño celular irreversible y comienza el proceso. Nuevamente, cada vez que usted vea swelling o deformación de membrana, eso es reversible. Cada vez que usted vea fragmentación de material genético, membrana nuclear, membrana celular o mitocondrial, apoptosis.
Si el resultado es inflamatorio, necrosis. Bien, recuerden, aunque no lo hemos mencionado en detalle, aquí dentro de la mitocondria hay algo llamado citocromo C, que es un componente de la cadena transportadora de electrones. Si el citocromo C sale al citosol, aquí al citoplasma, activa las caspasas. Las caspasas son un reguero de enzimas que se encargan de activar el proceso de apoptosis. Esas mismas caspasas son los mecanismos que utilizan estas dos células a través de granzima perforina, que lo mencionamos ya en el mono. ¿Estamos claros por aquí? Sí. Miren, esto es importante. La fisiopato detrás del swelling. Si tú tienes una célula, vamos a suponer, ¿verdad?, que esta es una célula que está aquí. Y esa célula recibe sangre y nutrientes de este vaso sanguíneo. Si por alguna razón este vaso sanguíneo es seccionado o hay un bloqueo, pues entonces deja de llegar sangre. Si deja de llegar sangre, dejan de llegar nutrientes y, más importante, oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay ATP. Y si hay un reguero de mecanismos, bla bla bla, que se encargan de bla 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 bla. Pero vamos a matarlo rápido. No hay ATP. Si no hay ATP, no va a funcionar la sodio, potasio, ATPase. Ya nosotros sabemos que el intercambio de sodio y potasio es esencial para el funcionamiento, para mantener los gradientes y el funcionamiento celular. Entonces, si tú no tienes ATP, no funciona la bomba. Si no funciona la bomba, tú no puedes sacar el sodio, ¿verdad? Y si tú no puedes sacar el sodio, ¿qué pasa? Entra el agua. Aumenta la osmolaridad intracelular, y para tú contrarrestar eso, entra agua. Y si entra agua, es igual a ¿qué? Swelling. Degeneración hidrostática. Swelling, espongiosis. Entonces, por eso es que ese es el earliest sign de daño celular reversible. Tú quitas el problema de aquí y vuelve a llegar sangre, oxígeno y familia. Se restablece el ATP, se saca el sodio, posteriormente sale el agua y todo el mundo feliz. Bien. Si no, pues ya ustedes saben, sigue todo hasta que se vuelve irreversible. Y naturalmente, apoptosis o necrosis. ¿Vamos claros? Yo le hago una pregunta. Ajá. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una intoxicación por monóxido de carbono o cyanide, la que tú tienes como una inhibición de lo que tú mencionaste, del transporte de electrones, que no se produce ATP. Ajá. Sí, sí. Ok. Bueno, naturalmente, por ahí comienza todo. Sí, por ahí comienza todo. Porque, naturalmente, si tú pierdes la capacidad de sintetizar ATP, si tú no tienes ATP, ya vimos lo que pasa con la sodio, potasio, ATPasa. Y es el primer signo de daño celular. Así que todo comienza por ahí, naturalmente. Eventualmente, apoptosis. Porque ya nosotros vemos que lo que le sigue, si no se arregla el problema metabólico de base, que lo que sigue es fragmentación de membranas. Cuando se fragmenta la mitocondria, sale precisamente el citocromo C.
Citocromo C, apoptosis, muerte. Pero sí, todos los daños que tienen un componente metabólico, por ahí que comienza. En general. Todos. Miren, la apoptosis. Ustedes se fijaron que ahorita yo dije, usted puede tener que la apoptosis puede ser estimulada, puede ser elicitada por dos componentes que lo vamos a dividir, lo vamos a subdividir. Primero vamos a tener un componente del sistema inmunológico, hablamos de CD8 positivo y hablamos de la NK, que dijimos que tenían el sistema granzima perforina. Bueno, perforina granzima. Y nosotros posteriormente mencionamos que la mitocondria tenía citocromo C. Y si ese citocromo C salía, esto y esto, al final los dos activaban a las caspasas que daban lugar a apoptosis. El resumen, eso que ustedes están viendo ahí. Ese es el resumen de lo que ustedes están viendo ahí. ¿Cómo comienza este proceso? De manera extrínseca, por afuera. Viene otra célula que inicia con el proceso, por eso se llama extrínseca. Aquí, ¿quién fue el efector? El citocromo C que estaba en la mitocondria. La mitocondria está adentro. Pues eso es intrínseca. Comenzó desde adentro el proceso. Eso es lo que ustedes están viendo ahí, pero desarrollado. Tienen que tener por lo menos una idea de qué son las proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. A veces le da con preguntar que de que qué va a estar elevado, qué va a estar disminuido. Y no se preocupen que BCL2 sobre todo lo vamos a ver más adelante asociado a linfoma folicular. No se preocupen que vamos a llegar ahí. Pero tienen que tener cuidado con estas proteínas de aquí. Entonces eso. Una pregunta. ¿Ustedes llegaron a leer y a comprender esto? ¿O quieren que se lo explique? En detalle. O sea, ¿entendieron Explícalo tú de la manera que tú lo haces, bien bacano. No, hombre. Esto... Eso te lo dejé a ti. No, hombre. Miren, nosotros vimos, como mencionamos, que hay dos maneras de tú iniciar el proceso de apoptosis. Extrínseca. Aquí nosotros mencionamos CD8 nuevamente y NK. Bien. ¿Qué estamos viendo aquí? Miren aquí, el sistema granzima perforina. El sistema granzima perforina, el nombre lo dice, miren, perforina son un conjunto de proteínas que forman un puente entre las células citotóxicas y la célula diana, y a través de esos conductos que se forman se vienta el granzima, que posteriormente activan las caspasas. Ya mencionamos que son inductores del proceso de apoptosis, destrucción de todo. En la parte intrínseca, ya nosotros mencionamos que la liberación del citocromo C inicia directamente, tiene la capacidad de activar las caspasas y nuevamente destrucción de todo. Sencillo como eso. De aquí lo más que tengo que agregar es lo siguiente. Fíjense lo que dice aquí. BCL2, por eso se la mencioné aquí ahorita. Les dije, tienen que tener cuidado con estas cositas. BCL2 es famosita en el Step 1 porque se relaciona con un tipo de cáncer específico y es un componente antiapoptótico. Entonces, si tú tienes algo que te inhibe la muerte celular, o si tú tienes aumento o una mutación que te aumenta la capacidad de tener mucho BCL2, pues eso es igual a cáncer. Por eso se relaciona con este linfoma. Entonces, lo que usted... Linfoma folicular.
Sí, Ajá, en forma folicular. una translocación ahí. Sí, regularmente con los cromosomas de inmunoglobulinas. Pero vamos a llegar allá. Ahora, lo que tenemos aquí es que BCL2 es una proteína antiapoptótica. No permite la liberación del citocromo C. Sencillo como eso. Es un mecanismo de control de que esto solamente ocurra cuando realmente tiene que ocurrir. Por el otro lado, nosotros tenemos las proapoptóticas, que son marcadores que se elevan cada vez que hay activación de P53. Y ya ustedes saben que nosotros vemos P53 y retinoblastoma, pasando de G1 a S. ¿Se acuerdan? Sí, cuando hablamos del double hit, Del double hit theory. Y que hablábamos de su efecto, de su mecanismo de protección del DNA. Aquí nosotros estamos agregando algo de información, y es que P53 induce a VAX y VAC, que son proteínas proapoptóticas, o sea, que promueven la liberación de citocromo C. Fuera de eso, nosotros tenemos un tercer pathway, que es a través de Tumor Necrosis Factor Alpha. Nosotros vamos a ver esto más adelante en detalle. Fuera de eso, lo que me interesa que sepan ahora es que TN-alfa regularmente es una proteína, es un ligando que se secreta con los procesos inflamatorios sistémicos, y que tiene la capacidad de activar directamente a las caspasas y provocar naturalmente apoptosis. Ahora, eso déjenmelo ahí, porque aquí pasa algo importante para nosotros. Déjenme eso. Posteriormente, como dijimos, miren lo que pasa. Se forman bleps. Estos bleps, todo el componente celular afectado por estas vías se fragmenta. Pero como ven, se fragmentan de manera ordenada, sin liberar material. Por eso no causan inflamación alrededor, sino que son directamente eliminados por el componente fagocítico del sistema inmunológico, principalmente macrófagos. Sencillito como eso. ¿Estamos claros? Preguntas clásicas de Step 1. Los tipos de necrosis. Los tipos de necrosis van a depender del tipo de órgano o cómo se genere la necrosis. Y con tipo de órgano me refiero a cuál es la composición química predominante en el tejido. Por ejemplo, coagulativa. Coagulativa es una necrosis dependiente de tejidos ricos en proteínas. Sencillo como eso. Cada vez que usted ve un tejido macizo que sufre isquemia, trombosis, infarto, se desarrolla coagulativa. Nuevamente, tejidos ricos en proteínas. Entonces, fíjense. La necrosis coagulativa puede ser de dos tipos. Puede ser una necrosis roja,
lo llamado infarto rojo. Miren acá. O pueden ser pale, blancas o pálidas. Vamos a poner blanks. Bueno, esta me gusta. Miren, la necrosis coagulativa se divide nuevamente en dos grandes grupos. Primero, hay isquemia e infarto en proteínas que están principalmente constituidos de proteínas. Pueden ser blancos o pálidos o rojos, donde el componente principal es de ese color. Entonces, yo pregunto, ¿cuándo se desarrolla uno y cuándo se desarrolla otro? Sencillo. ¿Cómo así? O sea, ¿cuándo se desarrolla este y cuándo se desarrollan estos infartos rojos o blancos? ¿Qué determina eso? La irrigación La del órgano. irrigación, la irrigación. El tipo de irrigación. ¿Dónde ocurre la obstrucción? Áreas que tienen irrigación terminal desarrollan este tipo de necrosis, que es el llamado wedge necrosis o necrosis en cuña. Clásico. Circulación terminal, wedge necrosis. Aquí yo sé que la oclusión fue por aquí. ¿Cómo yo sé eso? Porque todo este tejido que está de aquí circundante tiene color normal. Pero de ahí para allá, cual sea que sea el conjunto de arterias capilares que salía de acá, dejaron por la oclusión de seguir enviando sangre. Sin embargo, nosotros tenemos otros tejidos donde la necrosis coagulativa deja marcas rojas. Y es porque son usualmente tejidos que tienen doble circulación. O sea, vamos a poner así. Tenemos un capilar, una vénula. Y aquí tenemos, Por ejemplo, la arteria pulmonar y la bronquial a nivel pulmonar. exacto, o sea que reciben irrigación de dos sistemas. Y esos sistemas regularmente confluyen en los capilares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que si yo tengo una obstrucción, por ejemplo, acá, un émbolo, se tapó esto. Aquí nuevamente, en esta área, para tenerlo de referencia, era así. Así. Tú tapaste aquí. Por ende, todo el tejido que quedó de por medio dejó de recibir sangre. Y sin sangre, pálido. En los infartos rojos sucede que tú tienes una obstrucción y por ende todo el tejido que se encuentra circundante se necrosa. Pero al tú obtener ramas colaterales de otro árbol circulatorio, entonces cuando este tejido se necrosa y se desvía la sangre de aquí, comienza a salir. Por eso los infartos se ven rojos. Bien, circulación dual, infartos rojos. Circulación única terminal, infartos pálidos. Bien. Licuefactiva. Fíjense, oigan lo que mencioné. Coagulativa, tejidos ricos en proteínas. Licuefactiva sucede principalmente en tejido neural. Tejido neural está envuelto de mielina. ¿Y qué es la mielina? Grasa. Grasa, la mielina es grasa. Lípidos.
Por esa razón, la necrosis que se desarrolla es licuefactiva. Ahora, eso es lo clásico. Pero la licuefactiva puede desarrollarse en cualquier tipo de tejido, siempre y cuando sea un absceso. Sencillito como eso. Luego nosotros tenemos la caseosa. Ya hemos hablado muchísimo de eso. Los granulomas. Cada vez que usted tiene granulomas caseificantes, eso es caseosa. Sencillo como eso. ¿Se acuerdan que buscamos imágenes? Caseoso de queso. Sí, en TV. Sencillo como eso. Clásico. Necrosis grasa. Pues naturalmente, en tejidos que son ricos en ácidos grasos. Sencillo como eso. ¿Qué tienen que saber? Que la necrosis grasa se divide en dos. Se divide en enzimática y en no enzimática. Enzimática clásicamente es exclusiva, consideran la única de páncreas. El páncreas, yo no sé si ustedes lo han visto alguna vez. Usted se desbarata la mano. Sí, el páncreas es un pedacito de grasa. Un pedacito de grasa. Literal, un pedacito de grasa. Oye, ¿qué pasa con eso? Si usted tiene pancreatitis y hay lisis, destrucción del material pancreático, vasos sanguíneos, sangre que tiene calcio, ya ustedes saben que calcio más grasa es igual a saponificación. Saponificación. Así como eso, jabón. Entonces, clásicamente, pancreatitis es el ejemplo de fat necrosis enzimática. Fat necrosis no enzimática, típica. Lesiones, traumas, naturalmente, a tejido graso. Pero lo más clásico es mamas, senos. Cada vez que ustedes tengan una mujer que sufrió de un trauma recientemente o tiene los pechos muy grandes y qué sé yo, que no le gusta utilizar sostén y de que corre y cosas, que usted puede sospechar microtraumas, y usted ve que llegan con la historia de trauma y que fueron por una masa que se sintieron, y cuando usted siente la masa parece una piedrita y tiene la historia de trauma, tienen que pensar en fat necrosis no enzimática por trauma, porque naturalmente pasa lo mismo. Si una mujer recibe un golpe en una mama, puede burstearse, puede romperse algún capilar. Se rompió el capilar, como vamos a ver posteriormente, reparación, destrucción de algún tejido, sigue reparación, o sea, inflamación, reparación. Y la inflamación, vamos a ver más adelante que promueve la calcificación de tejido circundante, más si hubo destrucción, como dije, de algún tipo de capilar, calcio. Entonces sucede, pasa. Lo más frecuente, mamas. Sencillamente eso. ¿Cuándo usted debe sospechar nuevamente que la masita que salió en la mama de una mujer es necrosis, es saponificación por necrosis no enzimática en vez de cáncer? Cuando es una mujer joven, historia de trauma, que es dolorosa el área, usted hace imagen y parece calcificación. Tiene que buscar eso para diferenciarlo. ¿Por qué? Porque fuera de eso, cada vez que usted ve calcificación en tejido mamario, eso es cáncer de mama, hasta que se demuestre lo contrario. Pero si es joven, tiene la historia de trauma y hay un infiltrado inflamatorio alrededor, pueden pensar en eso. Es un diferencial importante.
Solamente consideren cáncer de mama en una persona que tenga, vamos a ver más adelante las características, el PA Durand-Gey, la mastitis inflamatoria. Pero solamente consideren cáncer de mama en mujeres añosas o con historia de cáncer de mama en familia después de 40 a 50 años. Antes de ahí, consideren cualquier otra cosa. Si ven calcificaciones, fat necrosis. Sencillo como eso. Fibrinoide es importantísima. Fibrinoide, aunque se divide en, miren, la fibrinoide técnicamente es un tipo de necrosis coagulativa, pero que está restringida a vasos vascular y se divide en inmunitaria y no inmunitaria. Esa no inmunitaria le pueden poner también hipertensiva, que es lo que nosotros, y es importantísima. Fibrinoide necrosis. Mírenla ahí. ¿Cuándo te va a sospechar de fibrinoide necrosis? Cuando hay algún tipo de vasculitis o una persona con hipertensión crónica, sobre todo mal manejada o no manejada. Y lo que van a ver es eso, que se va obstruyendo el lumen a expensa de material fibrinoide. Estos son proteínas que se van depositando por el daño constante de la hipertensión. Bien. Cada vez que ustedes vean una coagulativa y esté restringida a vaso, sencillamente piensen en eso. Fibrinoide. Y gangrenosa, de eso no tenemos que hablar. Cada vez que usted ve gangrena seca, tiene que pensar en compromiso vascular. Si lo ve húmedo o como si fuera abscess-like o supurando, ya usted sabe que o piensa en perfringens en caso de que vea bulas, o piensa en una sobreinfección de un dry. Sencillo como eso. Vamos claro con la necrosis. Tienen que aprenderse las características, dónde salen más comúnmente y la explicación general, porque naturalmente son las cosas que le van a preguntar. No descuiden licuefactiva y abscesos, ni tejido cerebral, que eso es algo clásico. No hay otra cosa que es fácil. Y perder esos punticos. Sí, no, la mayoría de las cosas es fácil. Ya esto hablamos. Miren. Déjame ver. Miren, isquemia, eso lo vamos a ir hablando, sobre todo en neuro y en cardio. Fuera de eso, lo que me interesa es un concepto que es este, watershed areas. Watershed areas. Hay dos áreas donde ustedes tienen que aprenderse los watershed areas. En el caso del sistema nervioso central, los watershed areas corresponden a los sitios de unión, o son áreas, mejor dicho, del sistema nervioso que solamente reciben irrigación de dos circulaciones mayores. Por ejemplo, este territorio le llega de la cerebral anterior, esta de la cerebral media, pero el tejido que está en el medio recibe un chin de esta y un chin de esta, no tiene una circulación propia. ¿Por qué eso es importante? Porque esas zonas son las más propensas a recibir daño por isquemia cuando hay periodo de hipoperfusión. En el otro lado es Bowel. En Bowel nosotros vamos a tener dos áreas.
vamos a tener la flexura esplénica y sigmoide. Sobre todo el sigmoide. Cada vez que usted tenga, oiga bien, un paciente con algún tipo de trauma o shock, donde el problema mayor sea presión bajita, que hay hipoperfusión, si desarrolla focalidad, vamos a hablar en neuro de que lo que es focalidad y que no podemos mover un brazo, un pie, que no siente de un lado, usted piensa en watershed area en el sistema nervioso central. Si tuvo un periodo de sepsis por perfusión o estaba en un quirófano y posteriormente que tuvo un sangrado salvaje, que tuvieron que transfundirlo o que desarrolló un periodo transitorio de hipoperfusión severa y al mismo día o el día después de la cirugía desarrolla dolor abdominal y comienza a hacer heces con sangre, tiene que sospechar en ischemic colitis. ¿Cuáles áreas? Flexura esplénica, colon sigmoide. Watershed area son dos conceptos esenciales. El otro caso donde sale esto, donde puede salir esto en áreas en colon, es cuando hay cirugías endovasculares. Cuando están haciendo algún reemplazo valvular cardíaco, cuando están haciendo corrección de alguna aneurisma, sobre todo abdominal. Tiene que pensar que si hay dolor abdominal después de eso, es aquí que está el problema. Se lo van a preguntar. Eso también se le conoce como el punto crítico de SUDEC. Sí. Eso es el epónimo. Ajá. Esto de aquí, ustedes saben, tienen que aprendérselo a sí mismos. ¿Cuáles son las áreas más vulnerables? Sistema nervioso central por hipoxia. Ahí no tengo truco, eso es aprendérselo. Ya todo lo otro lo vamos viendo en sus órganos correspondientes. Oh, mira, eso no estaba en el 20, lo pusieron. Eso no estaba en el 20, Griffith y SUDEC. Señora, la gente cuando sale... Sí, no, lo tiene el 20. Oh, no lo tiene. Yo puedo jurar, mira, que yo nunca había visto esa vaina. Ay, pero nada. Eso, miren, es una de las cosas que a mí me gusta de este material. Que tú lo lees 10.000 veces y tú siempre, hay algo siempre que se te pasa. Pero yo le dije, ustedes le van a coger cariño a este libro, porque este libro es mío. Cuando tú dices de que, ¿dónde yo leí eso? Ay, pero yo lo leí. Ay, sí. Eso es historia de la vida real. Miren, radicales libres. Histology. Oops. Míralo aquí. Miren, radicales libres. ¿Por qué habla este asunto de radicales libres luego de isquemia? Miren, uno de los problemas, cada vez que ustedes tengan un caso donde le digan, por ejemplo, que tuvo un infarto o que tuvo un stroke embólico, no hemorrágico, y que le digan que este caso, nuevamente, que tenían aquí una obstrucción, que esa obstrucción ahí tenía media hora, que quitaron la obstrucción y que después de la obstrucción, cuando comenzó a fluir sangre nuevamente, que el tejido que estaba después de la obstrucción, posterior a que viene la sangre, se necrosa o empeora o hay más daño Eso es daño por radicales libres. Daño radical libre. Oigan bien. Cuando tú tienes un tejido que dura su tiempecito con niveles bajos de oxígeno, ya ustedes saben, acidosis, bla, 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 bla. Ahora, cuando usted le mete oxígeno de manera súbita a un tejido,
posterior a un periodo de hipoxia, ese oxígeno se utiliza de manera descontrolada, y ya nosotros habíamos hablado de que cuando tú manejas oxígeno como parte de, ¿cómo le dicen? Como waste, como un waste product del proceso, son los radicales libres. Y regularmente esa primera oleada de oxígeno causa un daño secundario a la oxigenación del tejido. Cada vez que ustedes vean de que un tejido, que lo reperfusionan y que después de eso disminuye la función de esa área, o empeora, o incluso de que viene, después de la obstrucción viene una hemorragia, tiene que pensar radicales libres, daño por radicales libres. Eso es algo clásico. Miren, a ustedes a veces le van a poner estos slides, y en esos slides, principalmente en corazón, y le van a aparecer esos pigmentos que yo no sé si ustedes los pueden notar aquí, que se ven como marrones. Eso es lipofuchina. Sí, en español es lipofuchina. Eso es lipofucina, o los españoles que le dicen lipofuchina. Miren, ese asunto que ustedes están viendo ahí representa daño por radicales libres. El daño por radical de libre, como le hablé hace un momento, puede ser agudo o puede ser crónico, parte del proceso normal de aging. Cada vez que ustedes le pongan a una gente añosa, una gente con 60 y pico años, de que una biopsia de corazón, y le enseñan esos pigmentos y él está sintomático, eso es aging. Si se lo presentan después de un evento cardiovascular, daño por radicales libres. ¿Estamos claros? Ya sí, todo lo otro lo vamos a ir viendo a medida que esto ya lo hablamos. Fuera de eso, sobre todo en fármaco, vamos a ver un poquito más de radicales libres. Ya nosotros hablamos de cómo controlamos radicales libres en general anteriormente. Por si acaso, como habíamos mencionado, si bien es cierto, C y A tienen ligera función antioxidante, la E es la respuesta clásica, por si acaso le preguntan alguna vez. Todo lo otro no se preocupen, que lo vamos a ir viendo en su debido momento. Fuera de eso, miren, esto es importante que lo sepan desde ahora. Más adelante nosotros vamos a hablar de hemocromatosis y enfermedad de Wilson, y vamos a ver que uno de los problemas de ambas patologías es que aumentan el riesgo de desarrollar hepatocellular carcinoma, y en el caso de hemocromatosis, de daño irreversible a testículos y corazón. Y ahí vamos a ver que los depósitos de hierro, o de estos metales mejor dicho, cuando tienen contacto con oxígeno, aumenta la liberación de radicales libres. Eso sí me interesa que sepan desde ahora, que vamos a llegar para allá eventualmente. Radiación. Todo lo radioactivo, ya ustedes saben que puede ocasionar daño directo, formando especies reactivas de oxígeno, o dañando el DNA. Tienen que por lo menos tener una idea general de cuáles son los tipos de complicaciones. Yo le voy a hacer un breakdown general. Regularmente, cuando hablamos de reacciones agudas, hablamos, oigan bien, reacciones de radiación aguda regularmente tienden a tener tres componentes: o disminución de la función del bone marrow, o sangrados agudos, o aumento de la presión intracraneana, cosas que tengan que ver con eso. Eso es lo más común, agudo, sencillamente como eso.
sangre de por medio, citopenias, aumento de la presión intracraneana. A eso es lo que ustedes van a ver en agudo. En complicaciones tardías, oigan bien, en complicaciones tardías, el cliché es el siguiente. Ustedes van a ver fibrosis, por ejemplo, clásico, que una persona que tiene, por ejemplo, un hombre tiene cáncer de próstata, que le dan su radioterapia, y que a los 10 años, bueno, no tanto, a los 2 3 años, que desarrolla estenosis uretral. Audio ustedes no pueden sorprender porque estenosis, fibrosis es un daño secundario de radiación local, de lo que llaman braquiterapia. Y la uretra está cerca de la próstata. De hecho, hay una porción intraprostática. Cada vez que ustedes vean que proceso fibrótico alrededor de alguien que le dieron de un órgano el que recibió radioterapia, no se pueden sorprender. Ese es el cliché. Lo otro, secondary malignancy. Gente que tenía un cáncer, que le dieron radioterapia y que después le dio otro cáncer. Creo que el 80-90% de las personas que tienen Hodgkin linfoma, ¿ustedes saben de qué que se mueren? Cáncer secundario al tratamiento del linfoma. Se le quita el linfoma, pero después le sale otro cáncer por el tratamiento. Sencillo como eso. Entonces, segundas malignidades. Ya, yo creo que ya. No, yo puse otra, pero era esto. No, eso mismo que está viendo ahí. Miren. Esto. Sobre todo en los hombres, esterilidad. Más adelante, no se preocupen, ni siquiera menciono catarata, porque catarata lo vamos a ver en ojo más adelante. Catarata se asocia a exposición al sol, a esteroides, a VIH y a radiación. Sencillo como eso. Y claro, aumento de edad. Pero sí. Entonces, se dan su repasadita, pero aquí es tener nociones generales de qué puede pasar en los diferentes tejidos frente a la utilización de energía, de este tipo de energía, y complicaciones, tener las nociones generales de complicaciones agudas y crónicas. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta de acá? No. ¿No? Miren, calcificación, importantísimo. Lipofucina, ya lo hablamos. Calcificaciones se dividen en dos. Calcificaciones metastásicas y distróficas. Tienen que tener muy cuidado con el nombre. ¿Por qué? Porque tú ves metastásico y tú dices, no, cáncer, el diablo, eso es normal. O sea, es como un poco misleading el término metastásico. O sea, tienen que tener cuidadito. Oigan bien, tú puedes desarrollar depósitos de calcio en un tejido por dos causas: distrófica, metastásica. Distrófica, oigan bien, son deposiciones locales de calcio secundario, oigan bien, a procesos inflamatorios. Sencillito como eso. Sencillito como eso. Procesos inflamatorios. Metastásica. Y esto puede suceder en cualquier tipo de tejido. Donde sea que eso ocurra. Si sucede en pulmón. Si sucede en el sistema nervioso. Por ejemplo, cuando hablamos de toxoplasma, cuando hablamos de neurocisticercosis, cuando no hemos hablado de craneofaringioma, pero craneofaringioma, más adelante que vamos a hablar de los cuerpos de Samoma y meningioma. Todo eso son calcificaciones del sistema nervioso central.
Cuando hablamos de congenital CMV, congenital toxo, ¿se acuerdan? Calcificaciones periventriculares, calcificaciones dispersas. Todas esas son distróficas, porque son calcificaciones secundarias a procesos inflamatorios, procesos anómalos, locales. Y suceden en la región donde sucede el proceso inflamatorio. Son locales, localizadas. Las metastásicas suceden, y hay una característica esta, son calcificaciones que ocurren por inflamación en presencia de niveles de calcio normales. Bien, las metastásicas son secundarias a tener niveles altos de calcio o algún problema en la regulación del calcio. Entonces, las distróficas secundarias a daño celular. Metastásicas, depósito de calcio por disregulaciones del metabolismo del calcio. Sencillo como eso. De todas las causas, no se preocupen que eso lo vamos a ver en renal. Porque ahora no vamos a entender mucho lo que es hipercalcemia secundaria, hiperparatiroidismo. No hemos visto ni endocrino ni renal. Pero esas hallmarks es importantísimo que lo tengan. Y que me manejen el término. Porque le digo, a veces la gente cree que es al revés. Metastásico es cáncer. Y no tiene nada que ver con eso. O dicen, coño, metastásica es el malo. Pues entonces, una infección metastásica, no, es distrófica. ¿Estamos claros por aquí? Más ubicados. Yo no entiendo mucho la metastásica. Bueno, metastásica, mira. Metastásica. Cada vez que tú tienes, me parece que el calcio va como de 8 a 11 miligramos de cilitro. Metastásica es cuando tú tienes el calcio por encima de 11 y por tener hipercalcemia, ese calcio comienza a depositarse en los diferentes tejidos. Bien. Ya. Es secundario hipercalcemia, sencillo como eso. El problema es que el calcio está elevado ahí. O estuvo elevado por mucho tiempo o de manera transitoria. Entonces, en hipercalcemia siempre hay que buscar una patología de base que te aumente el calcio. Mieloma múltiple, hiperparatiroidismo, primario, secundario, terciario, hipocalciúrica, hipercalcemia, familias de hipercalcemia, hipervitaminosis D, sarcoidosis, tuberculosis. Todas esas enfermedades que te aumentan la calcemia. Sencillo como eso. Mucho calcio comienza a depositarse. Bien. ¿Estamos claros? Okay. Bien. Leukofuchina, ya hablamos de eso. Ay. Amiloidosis. Miren, amiloidosis. Vamos a hablar mañana. Que eso es para hablarlo de verdad. Miren, pónganmele mucha atención a amiloidosis. Miren. Aquí tenemos la fase aguda que le dije que se las iba a deber. Que le íbamos a ir más para adelante. Miren. Una pregunta. ¿Quién es que se encarga de aumentar la proteína de fase aguda? Interleuquina 6. Muy bien. 6, sí. 6. Miren. Inflamación. ¿Qué es eso? Todo el mundo sabe, tiene una idea de lo que es inflamación. Miren, inflamación es un concepto amplio. Como hemos hablado, yo le he insistido desde Inmuno con esto. Inflamación es sencillamente la primera fase de resolver problemas. El problema puede ser infeccioso o no infeccioso.
Los no infecciosos nosotros lo vamos a dividir en dos grupos. Los traumas y podemos poner ahí mismo, ¿cómo se llama esto? Las enfermedades autoinmunitarias. Fíjense, regularmente cuando uno piensa en inflamación, uno de una vez un virus, una bacteria, un hongo, algo. Inflamación se aplica a donde sea que haya alguna respuesta inmunológica. Fíjense que acabamos de hablar de trauma. Si usted se da un yaguazo en un lado o se corta, ¿qué es lo primero que pasa? Sí, usted sangra, pero después que usted deja de sangrar, se inflama. Sí, claro. Eso está infectado, no está infectado, lo que se inflama, eso es lo primero después del sangrado, ¿verdad? Entonces, inflamación nuevamente es un concepto más amplio. ¿Qué es lo que sucede en la inflamación? En general, claro, va a depender de cuál sea el propósito de la inflamación. O sea, de qué es lo que se vaya a resolver. Pero, por ejemplo, en trauma. Si tú tienes un trauma, un corte, ¿cuál es el propósito de la inflamación? Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes un trauma, la célula en sí reconoce que hay un agente lesivo, entonces, o que la célula ya está defectuosa, entonces comienza a liberar fosfolípidos de la membrana, como bradycinina y adrenalina, que luego van a aumentar el ácido araquidónico, ¿verdad? Y va a venir una cascada que va como a aumentar la prostaglandina, trombosano, leucotriena, eso va a producir una inflamación a esa área, y esas interleucinas todo ese sistema inmunitario va a entender que en esa parte hay un daño, y entonces ahí se van a dar esos signos de Celsius que se ven ahí, y eso se va a entender que es la inflamación, ¿verdad? En resumen, hay algunas cositas. Por ejemplo, por si acaso, bradiquinina, eso no está en la membrana. Esas son una serie de sustancias que se producen, son proinflamatorias. Los fosfolípidos, disculpa. Pero sí, si nosotros tenemos un corte, de tejido, dañamos células. Si dañamos células, se vierten contenidos. El contenido celular. O sea, si tú fragmentas una célula, lo que estaba dentro va a salir para afuera. Y ya nosotros vimos ahorita, cuando estamos hablando de necrosis apoptosis, que cuando el contenido celular salía, eso era inflamación. Ahora, eso es lo que nos explica cómo llegan las células del sistema inmune aquí, qué es lo que las atrae. Bien, ahora, ¿cuál es el propósito de la inflamación en un trauma? Eliminar todo lo que hay que eliminar, ya sea material extraño, eliminar la célula muerta, eliminar todo lo que te ha dañado. ¿Para qué? Para poder entonces reparar. Entonces el sistema inmune no solamente defiende, limpia, repara, sienta la base de reparación. Bien. Entonces ese es el concepto que tienen que tener de inflamación, un poquito más amplio, no solamente infecciones. Tiene una finalidad. Ya mencionaron signos de Celsius. No hay mucho que hablar aquí, cosas que ustedes saben. Si acaso agregado, función la esa, que es pérdida de función. Por ejemplo, si tú te majas un dedo y te inflama tanto que tú no puedes moverlo transitoriamente. Sencillamente eso. Eso me lo aprendí yo aquí, esa parte, porque eso en la universidad a mí no me lo habían dado. Eso. Y función la esa. Fíjense, tienen que saber cuáles son los signos cardinales, interpretarlos y cuáles son sus efectores. No se preocupen que vamos a ir over ellos naturalmente, pero nada mucho que decir fuera de eso. ¿Qué sí me interesaría puntualizar? Dolores principalmente inducidos por prostaglandina E2. Por eso es que como tanto antiinflamatorios como
reductores de dolor como analgésicos iniciales se dan NSAIDs. Inhibidores de la ciclooxigenasa. No hay esteroideos. Bueno, más adelante vamos a hablar ya de los tipos de ciclooxigenasa en fármacos y demás. Fase aguda. Ya nosotros mencionamos. Míralo aquí. Son estimuladas por interleuquina 6. Cada vez que hay un proceso inflamatorio sistémico, se produce interleuquina 6. Interleuquina 6 aumenta las proteínas de fase aguda. ¿Por qué es importante el proceso de fase aguda? La proteína de fase aguda, conjunto con el proceso de fase aguda, es lo que setean, como mencioné, los procesos inflamatorios sistémicos. Y los procesos inflamatorios sistémicos se encargan principalmente de dos cosas: de estimular, de aumentar de bustear la respuesta inmunitaria, de favorecer los procesos de migración inmunitaria. Podemos agregar un tercero, que es promover los procesos antibacterianos, o que se encargan de, como uno podría decir, ponérsela difícil a las bacterias. De estos dos procesos ya nosotros hemos hablado. Por ende, nos vamos a concentrar un poquito en a qué nos referimos con que los procesos inflamatorios sistémicos, uno de sus componentes es ejercer funciones antibacterianas sin necesidad de intervenir el sistema inmunitario directo. Fíjense, miren cuáles son las proteínas de fase aguda. Aptoglobina. ¿Recuerdan qué era lo que hacía la aptoglobina? Se unía a la hemoglobina libre. Se unía a la hemoglobina, ¿para qué? Impedir que se filtre por riñón y haga daño. Cuando hay procesos hemolíticos, se une a la hemoglobina para evitar que se filtre libremente la hemoglobina del riñón, porque es tóxica para los túbulos renales. Entonces, proteína de fase aguda a proteger los riñones. Ser un amiloide, lo vamos a hablar mañana con amiloidosis, pero esto es un byproduct. Eso no tiene una función. A veces hace más mal que bien, pero vamos para allá. Mañana hablamos de eso. Fibrinógeno. Los procesos inflamatorios aumentan el estado trombótico. ¿Por qué es bueno aumentar el fibrinógeno? Bueno, si usted está en un proceso inflamatorio y se revienta algún vaso sanguíneo por ahí, usted quiere tener fibrinógeno para resolver eso de una vez y no morirse de un sangrado. Resolver con la infección o lo que sea, pero morirse de un sangrado. Procalcitonina, nada que ver para interés de nosotros dentro del proceso inflamatorio. Ahora, sí es importante por esto. Cada vez que usted tiene una infección y usted no sabe dónde está el foco, usted no sabe si es bacteriano, si es viral, usted tiene dos cosas para diferenciarla. Una, la linfocitosis. Si la linfocitosis es expensa de neutrófilos, que es lo que uno llama desviación hacia la izquierda, usted piensa en bacteriana. Ahora, si usted tiene linfocitosis, piensa en viral. Ahora, si a ustedes no le dan nada de eso, ustedes pueden hacer el diferencial con procalcitonina. La procalcitonina habla en pro de una infección bacteriana. Es un marcador. Es importantísimo. Lo van a preguntar naturalmente. CPR ya nosotros lo hemos visto anteriormente. Habíamos dicho que CPR más ESR eran marcadores clínicos de inflamación sistémica. Fuera de eso, ya nosotros lo habíamos visto como opsonina.
Fíjense, dejé para el final ferritina y hepcidina. No hemos hablado del metabolismo, solo hemos hablado en hemato. No hemos hablado del metabolismo de hierro. Ahora, ¿qué si me interesa? Fíjense. En el intestino, como hemos visto y aprendido hasta ahora, ya las sustancias no se absorben de manera mágica, sino que regularmente hay transportadores. En el caso de los intestinos, nosotros tenemos un transportador que por donde se absorbe el hierro, que es el DMT2. Déjame ver si me acuerdo. Transportador de metales divalentes. Sí, por ahí se absorbe plomo, calcio, PB, calcio, magnesio, manganesio, hierro, todo lo que sea divalente, todo lo que tenga dos y no de más. Entonces se absorbe por ahí. Entonces aquí ya sabemos cómo el hierro llega aquí adentro. Ahora, aquí nosotros no tenemos DMT2, sino que tenemos diferentes canales para diferentes iones. En el caso del hierro, en el caso del hierro tenemos una proteína que se llama ferroportina. Ferroportina, puerta del hierro. La ferroportina permite la absorción sistémica de hierro. Pues adivinen qué. Una de las proteínas de fase aguda es la hepcidina, hepcidin. Hepcidin lo que hace es que inhibe la ferroportina. Por ende, no permite que se absorba hierro de manera gastrointestinal. ¿Por qué eso es importante? Porque uno de los nutrimentos básicos bacterianos es hierro. Y si usted está teniendo una infección bacteriana, usted no quiere estar facilitándole hierro. Por ende, usted deja de absorber hierro. Eso es lo que hace la hepcidina. Otra de las fases agudas que teníamos era ferritina. ¿Qué es ferritina? Ferritina son pigmentos. O sea, ferritina es una proteína que forma pigmentos de depósito de hierro en los tejidos. Es como un almacén de hierro. Una proteína que permite el almacén de hierro en los tejidos. Entonces, fíjate. Hepcidina bloquea la absorción de hierro y comienza a aumentarse la ferritina. O sea, el depósito de hierro en los tejidos para sacar el hierro de la sangre. Entonces, vemos que las proteínas de fase aguda facilitan la disminución sérica de hierro, depositándolo en los tejidos y disminuyendo su absorción. Eso es importante porque más adelante, cuando hablemos de enfermedades autoinmunitarias, vamos a hablar de anemia de enfermedades crónicas. Y por aquí es donde va eso. Anemia de enfermedades crónicas es toda persona que tiene un proceso inflamatorio crónico está destinado a desarrollar anemia. ¿Por qué? Porque con el proceso inflamatorio se secreta interleuquina 6. Interleuquina 6 saca el hierro de la sangre, la deposita en los tejidos, que no necesariamente tiene que ser bone marrow. O sea, le quita la accesibilidad del hierro al bone marrow y se deja de absorber hierro. Por ende, a estos pacientes tú no puedes ni siquiera pensar darle hierro por la boca, porque es que no se va a absorber. Va a ser pupú fortificada, como le digo yo. Pupú fortificada. Tú le estás dando hierro, pero todo se va con la pupú, porque no se va a absorber. Tú puedes repetir esa parte, que los pacientes con enfermedades crónicas... Enfermedades crónicas inflamatorias, sobre todo enfermedades autoinmunes, lupus, reumatoide arthritis, lo que sea que te venga a la mente, que sea inflamatorio crónico... Eventualmente van a tener crónicamente secreción de interleuquina 6. Interleuquina 6 no permite la absorción de hierro y promueve la deposición, el depósito de pigmentos de hierro, ferritina, en los diferentes tejidos. Dentro de esos tejidos no está el bone marrow. Por ende, le quita hierro al bone marrow.
Bien, ¿por qué eso es así? Bueno, porque las enfermedades autoinmunitarias son unas respuestas inmunitarias disreguladas. O las cosas que deberían funcionar no están funcionando. Sencillo como eso. Y eso se le llama anemia de enfermedades crónicas. ¿Qué le decía? Que el problema más grande de eso es que usted no le puede dar hierro por la boca. ¿Por qué? Porque se va con la pupú, porque no se está absorbiendo. Por ende, hay que darle dos cosas. Hay que darle eritropoyetina y hierro, pero hierro parenteral por una vena por ahí salvaje. Bien, más adelante vamos a hablar de eso en hémato, pero desde ahora para que sepan cuál es la importancia de este asunto. Fíjense, miren qué chulo. Esas son las proteínas de fase aguda positivas. Y siempre que le hablen de fase aguda se refieren a extra. Pero miren lo que hay aquí. Hay negativas también. Negativas van para abajo. Positivas van para arriba. Fíjense, la albúmina va para abajo con la interleucina 6. ¿Por qué? Porque la albúmina es lo que mantiene el líquido sanguíneo, la sangre dentro de los vasos. Pero cuando tú tienes proceso inflamatorio, tú lo que quieres es facilitar que las células del sistema inmune salgan. Entonces tú quitando albúmina de la sangre, reduciendo la presión coloidosmótica, tú facilitas la movilización celular para fuera de los vasos. Transferrina. Miren ahí. Más secuestro de hierro. Usted le quita todas las entradas de hierro al bone marrow, tratando de quitárselo a un patógeno. Nuevamente, normalmente esto es algo positivo porque es transitorio y le permite a usted resolver y quitarle sobre todo en el caso de hierro, nutrimentos a la bacteria que pueda estar embromando. Pero en el caso de enfermedades sistémicas, inflamatorias crónicas, pues eso se voltea la mesa, como dicen. ¿Vamos claro? ¿Tienen preguntas de esto? ¿O de algo de lo de hoy? ¿Vamos claro? Estamos claros. Sí, ¿Seguro? sí. Sí. Miren, mañana vamos a hablar de amiloidosis, que esto es un tema. No es porque es difícil, sino porque es un tema que vamos a ver en muchas partes. Me interesa verlo bien. Y es relativamente high y quiero verlo tranquilo con ustedes, porque nuevamente, miren, lo vamos a ver en muchos temas y la mayoría de esos temas no lo hemos ni siquiera visto. Es una revisión general, pero me interesa también que lean esto de verdad, que lo lean bien, para que no Sí, es interesante, amiloidosis. Sí, amiloidosis es algo para leer. Miren, mañana me le van a poner también mucha atención a esto. A todo. Pero sobre todo a esos dos componentes. Muchas de las cosas que vamos a ver ya las hemos visto. Porque vamos a ratificar algunos conceptos de inmuno. Y así. Y ya, mira, entramos en neoplasia y acabamos. Pues mira, ya... entre posiblemente esta mañana y para el jueves salimos de pato. Yo le dije, después que uno sale de estos temas, uno avanza rápido. Que aquí es que uno pierde mucho tiempo. En caso de que nos toque farmacología para el viernes, miren, se lo digo desde ahora, esto tienen que aprender. La primera clase, miren, es aprender a leer y hacer esto. Cuando nos toque fármaco, para que sepan, y no me vengan a decir que estoy en cuero, que no tengo ropa, qué sé yo, no sé. Tienen que tener una hoja y algo con que escribir, porque yo les voy a dar algunas indicaciones y ustedes van a tener que hacer los plots. Por ende, me lo van a tener que enseñar, o prendiendo la cámara, o mandándome una foto por WhatsApp, qué sé yo, pero para que sepan y no me salgan de que no tengo con qué escribir, o qué sé yo, resuelva su vida, se lo estoy diciendo con tiempo. Yo le voy a dar informaciones, le voy a poner casos y usted va a tener que crearme una vaina de esta. Bien. Chévere. Por si acaso. Y eso mismo, esa misma práctica la vamos a tener en cardio también. Que en cardio nosotros tenemos esta cosa de acá. Tenemos esto.
Porque eso, miren, el pan de cada día en STEP y esto también. Tú tienes que aprender a hacer esas cosas. Porque te ponen un caso y lo que te ponen de respuesta son diferentes representaciones y tú tienes que elegir cuál es la que va con el caso que te están preguntando. Esto es para aprender a hacerlo. Nada, señores, si estamos claros, metan mano y mañana avanzar para salir rápido de esto. Que quiero entrar a fármaco. Chévere, chévere. Buenas noches. Jordano, una pregunta sobre el forma que tú dijiste que ibas a mandar ayer. Que tú dijiste ayer que ibas a mandar. Estoy en eso, porque nítido. estoy esperando a que me den unas fechas y de ahí entonces creo y lo mando. Chévere. Nítido, Recuerda señorita. parar el video. Oh, sí, verdad. Hacia el video. Gracias.